La vida de cada uno de nosotros y también como comunidad es un camino. Es caminar donde vivimos y en la historia que nos toca vivir. La vida del cristiano es camino y no es un camino separado de la vida de todos los días. Es un camino en la historia, porque no hay separación entre vida y fe. El creyente vive su vida en la fe. Y en este caminar, nosotros en este Adviento y sobre todo hoy 20 de diciembre, faltando 4 días para Navidad, es el día en el que el Evangelio nos presenta el relato de la anunciación a María de parte del ángel Gabriel. Pero a la vez, en el tiempo que pasa entre el anuncio que el ángel le hace a María, que ella va a ser la madre del Mesías, pasa un tiempo para responder. Y por eso también a este evangelio le podemos llamar la expectación, la espera. La humanidad que espera ante el anuncio del ángel que María responda. Y que María responda porque de la respuesta que ella dará depende la reconciliación, el perdón, la salvación y toda gracia. Y María no es, como dicen algunos hermanos que se llaman cristianos y no son católicos, un vaso que simplemente concibió. No, María fue la mujer totalmente libre para decir acepto o no acepto, porque Dios lo que hace son propuestas. Dios no impone, Dios no obliga. Y por eso María, una vez que se le aclararon las dudas naturales que tuvo, porque no había tenido relación con hombre y cómo iba a tener un hijo, y el ángel le dio la señal de que su prima, Isabel, la estéril, y María virgen, donde no hay vida, Dios obra vida. Y entonces la humanidad de todos los tiempos, como que estamos en ese instante a la expectativa de la respuesta de María. Y la respuesta de María en su fe, en su esperanza y en su caridad de amor total a Dios y de amor total a la humanidad, a los hombres y a las mujeres, dijo: hágase en mí, Señor, según tu palabra. Y desde ese preciso momento, el Hijo eterno del Padre, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se hace cumpliendo la profecía de Isaías que escuchábamos hoy en la primera lectura. He ahí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo,
y le pondrán Emmanuel. Desde ese momento el Hijo Eterno del Padre se hace el Emmanuel y está con nosotros. Porque cada uno de nosotros normalmente existe 9 meses antes de nacer. ¿Por qué? Porque ya estoy yo ahí en el vientre de mi madre, fruto de la semilla de mi padre y de mi madre. En el caso de Jesús y en María, fruto de la obra del Espíritu Santo. Por eso, mientras más nos acercamos al gran don de la Navidad, del nacimiento del Señor, hemos de tener la actitud de María. María oyente de la palabra y en oración. María obediente en la fe, una vez teniendo claro cuál era la voluntad de Dios. María la del sí, hágase en mí, Señor, según tu palabra. Y la devoción del cristiano a María es imitarla. No esa devoción santulona que solamente dice cosas, pero que no imita a la Virgen. Y que no se hace mujer nueva ni hombre nuevo en la fe. Entonces, por eso, en este día del Evangelio, en el que esperamos la respuesta en expectativa, sepamos decir nosotros, hágase en mí, Señor, según tu palabra. En el camino comunitario de nuestra fe, el 20 de diciembre del 2015, este templo parroquial lo hicieron en la diócesis santuario. Y el santuario es un lugar de peregrinación. El santuario es el lugar donde termina la peregrinación, el camino de la fe, para entrar a la experiencia viva de Dios y al encuentro con el Señor. Porque un santuario es casa de Dios. Un santuario es lugar de encuentro con Dios y con los hermanos con los que peregrinamos. Un santuario como lugar de encuentro con Dios es un lugar de escucha de la palabra. Es un lugar de escucha al Señor en nuestra oración silenciosa y en nuestra meditación. El santuario, si realmente se viene con espíritu de fe, es el lugar donde mora Dios, nos encontramos con Él, le escuchamos, entramos en obediencia y se transforma la vida. De lo contrario, no sirve ninguna peregrinación. Les doy un ejemplo distinto de nuestro santuario. Ir a Esquipulas. Podemos ir en peregrinación y en espíritu de fe. O podemos ir también en pura excursión, en puro paseo. Y si no hay fe, no nos cambia absolutamente nada, aunque nos vayamos de rodillas del parque donde está la parroquia Santiago en Esquipulas hasta el templo. Es decir, la peregrinación se hace con fe, porque vamos a escuchar al Señor. De lo contrario, tiempo perdido. Nosotros en la parroquia, por lo que estamos convencidos, nos damos cuenta que aquí viene mucha gente en peregrinación. Viene mucha gente de modo personal. Aquí todo el día hay gente rezando aquí adelante.
Viene mucha gente, tal vez en grupo familiar. Pero para potenciar el sentido de peregrinación como iglesia, este año todas las regiones de nuestra parroquia, desde finales del mes de junio hasta antes de la fiesta patronal, todas las regiones, y en las aldeas hay regiones de 8 aldeas, de 7 aldeas, de 4 aldeas, peregrinaron al santuario. Hubo confesiones, se celebró la misa. Y es gente, me consta, de las aldeas más lejanas que caminaron a pie desde las 3 de la mañana que salieron. Y las aldeas más lejanas empezaron a caminar a la 1. Desde Orégano, desde Tanchá, desde La Ceiba, Rodeíto, que son las aldeas más lejanas, y lo hicieron con fe. Si no lo hicieron con fe, de nada les sirvió la desvelada. Y de nada les sirvió caminar tantas leguas para cansarse. Ustedes viven acá. Y por eso la venida al santuario, ya sea para participar en la misa o ya sea para visitar al Santísimo o al patrón Santiago, debe hacerse en espíritu de fe. Una peregrinación y entrar al santuario cambia la vida. Que no se haga rutina, porque la rutina envejece y mata el espíritu. A mí me asombra el padre Rogelio. Yo ayer cumplí 43 años de ser presbítero y como tengo la misma fecha de ser diácono, 44 años de estar en estas cosas. Ya es buen tiempo, pero cuando miro a nuestro campeón que tiene 64 años, yo me digo, mira vos Edwin, todavía te falta. Es decir, pues, la vida se va renovando y debe ir cambiando. Y por eso nos alegramos hoy en el 8º aniversario de este santuario de Santiago Apóstol. Sobre todo el santuario es el encuentro vivo con Jesucristo que cambia la vida. Y si es un santuario dedicado a la Virgen o un santuario dedicado a un santo, no es tanto por el santo, es que la Virgen nos muestra el rostro sonriente de su Hijo Jesús. Y en el caso nuestro, del santuario Santiago Apóstol, Santiago nos evangeliza. Y cuando evangelizó Santiago como apóstol, ¿a quién proclamó y a quién anunció? ¿A quién proclamó? A Cristo. Es decir, Santiago nos lleva a Cristo, porque el que salva no es Santiago, el que salva es Jesucristo. Y por eso no importa a quién sea dedicado el santuario, a qué santo o a la Virgen, todo santuario nos muestra la misericordia, la ternura, el amor y la salvación en Cristo. Que la palabra, sobre todo en el ejemplo de la Virgen María, nos motive a entrar al santuario para decirle al Señor, hágase en mí, Señor, según tu palabra. Y que la Eucaristía que vamos a recibir nos haga dar frutos eucarísticos de amor, de justicia, de fraternidad, de unidad, como el apóstol Santiago.